Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saludo a tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la hermosa oportunidad que me da nuevamente de comunicarme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Como siempre, le pedimos la dirección al Espíritu Santo que nos permita poder recibir sus palabras con mansedumbre, guardarlas en nuestro corazón y luego ponerlas por obra. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Por favor, acompáñame a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, lámpara a tus pies. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Qué bueno es nuestro Dios, quien tiene cuidado de nuestras vidas y nos los ha demostrado de múltiples formas. Empezando que ha tenido tal amor que envió su Hijo unigénito para que nosotros tengamos vida a través de Él. Pero también nos está diciendo que mientras estemos en este escenario, este panorama terrenal, Él ha prometido a través de su Hijo estar con nosotros todos los días. ¿Por qué? Porque conoce la realidad de nuestra naturaleza humana y también lo que se mueve a través de la maldad y de nuestro enemigo en esta tierra. Por esta razón, Él nos está diciendo, yo quiero que entienda que yo voy a dar la medida de fortaleza que necesiten en cada circunstancia. Pero ahora es necesario que podamos llegar a la comprensión que todo este mal que llega a los seres humanos, aunque es permitido por el Padre con un propósito, no significa que haya sido causado por Él. Es la misma palabra de Dios que nos aclara que tenemos un enemigo, un acusador, un tentador, cuyo objetivo es derribarnos. Y aunque lo hace desde un escenario espiritual, aquí la palabra nos está aclarando que la tentación se lleva a cabo en el plano terrenal. Quiere decir que Él utilizará o ministrará a muchas personas muchas veces para generarnos el daño. Personas que han sido poseídas por Él y son un instrumento útil en sus manos. Pero este pasaje nos deja una tremenda revelación. Nos está diciendo que aunque a nosotros nos lleguen tentaciones en nuestro plano terrenal, en el campo espiritual se están llevando luchas, batallas, donde Dios está interviniendo a nuestro favor. Solo imagínense que nuestras luchas y batallas fueran con entes directamente espirituales. ¿Cómo haríamos para poder sobrevivir en nuestro día a día? Si el deseo ferviente de Satanás es destruirnos y matarnos. Por eso el pasaje nos aclara que todas las tentaciones que hemos tenido es en nuestra parte humana. Pero lo más tremendo de todo esto es porque muchas veces nosotros estamos pasando circunstancias las cuales creemos que no podemos soportar. Y debemos tener claro que si el Señor nos los ha permitido, es porque en medio de toda esa tentación, Dios aprovecha siempre los panoramas para tratar, para disciplinarnos y llevarnos al nivel donde quiere llevarnos. Y que es necesario también que podamos descubrir todo aquello que Él ha depositado en nosotros. Seguramente usted dirá, yo no puedo hasta cierto nivel. Pero solo cuando pasa por aquella prueba y se dio cuenta que pudo sobrevivir aquella tentación o aquella dificultad o aquella prueba, entonces se dio cuenta de que tenía el potencial, la fuerza y la capacidad para soportarlo. Significa que a partir de allí quedó una nueva experiencia bajo un conocimiento que antes no teníamos. Yo estoy seguro que no soy la única persona que de momento se siente que se le han dado más de lo que puede soportar. ¿Cierto que es así? A veces decimos, Señor, ¿por qué esta prueba y esta dificultad? No estoy seguro poder soportarlo. Creo que voy a morir en medio de este proceso. Creo que no voy a poder soportarlo.
La palabra de Dios, que es fiel y verdadera, nos está confirmando a través de este pasaje que no vamos a recibir más de lo que podemos soportar. Y nos dice que cuando ya estamos en esos límites, Él generará una salida para salir bien librado. Ahora cualquiera podría decir, pero si es necesario que como hijos de Dios padezcamos y pasemos por todas estas circunstancias, la misma Escritura se encarga de darnos respuesta de por qué Dios permite que lleguemos a ciertos límites de prueba. Valga la pena aclarar que, como dijimos, no ha sido Dios quien la ha orquestado, pero lo ha permitido con un propósito. Él no dejará lámpara a tus pies, que las pruebas te destruyan. Ten la fe de que Él está allí a tu lado. Aunque nos cueste poder aceptar la realidad, es que todo eso que está sucediendo en nuestra vida no es más que un instrumento para desarrollar el destino profético que Dios ha disparado para nosotros. Y que es tan necesario, pues, primero prepararnos. Observe lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 9. Al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Podemos observar que no somos los únicos que estamos pasando por padecimiento. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y que nos hemos hecho ciudadanos del reino, la palabra de Dios dice que inmediatamente comenzamos a ir en contra de la corriente. Inmediatamente nos hacemos enemigos de Satanás y comienza el mundo y todo el reino de las tinieblas a buscar la manera de derribarnos. Pero mire lo que dice el 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí el Señor nos está declarando cuál es el objetivo de todo este padecimiento, y es perfeccionarnos en la fe, afirmarnos y fortalecernos para establecernos en una dimensión donde también vamos a librar múltiples batallas y que es necesario estar primeramente preparado. Esta es la palabra de verdad. Sé que nadie quiere pasar por pruebas ni dificultades, pero eso hace parte del mundo en que vivimos, el mundo real. He venido meditando mucho en esas palabras, porque a veces somos muy emocionales y nos basamos en mundos de fantasías. Es necesario entender la realidad en la que estamos viviendo y con lo que nos tenemos que enfrentar, teniendo como fortaleza las promesas de nuestro Dios, quien ha dicho que nos guardará y estará con nosotros en todo tiempo, aún en medio de la prueba. A mí me encanta de uno de los escenarios más admirable y de tremenda enseñanza, lo podemos encontrar a través de la vida del apóstol Pablo, aquel que le tocó vivir múltiples pruebas y luchas, pero Dios sabía el potencial que había en él y que estaba en la capacidad de poder soportarlo. Mira lo que dice Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud habiendo apedreado a Pablo. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe. Pero me encanta esto que luego comunica Pablo, nos muestra esa gallardía y templanza que había en él, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, donde muchos anhelamos llegar algún día, pidiéndole la ayuda a nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Noté que él estaba cumpliendo una misión del reino de los cielos, pero esto no evitó de que él fuera atacado. Ahora, esto tampoco significa de que Jesús no estuviese allí, porque él le dijo que estaría con él en todo su trabajo para el reino.
Lo que pasa es que todo esto causaría una impresión aún mayor en sus discípulos, porque mire lo que sucedió. En vez de intimidarse mucho, este acto de valentía, este acto de fe y de permanencia, de fortaleza, animó a muchas personas que pudiesen creer, porque dice, anunciando el evangelio en aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, o sea, conquistó muchas personas para el reino a pesar de todo esto. Entonces dice que comenzó a confirmar los ánimos de los discípulos, o sea, su experiencia sirvió para fortalecer la fe de aquellos que también estaban peregrinando juntamente con Pablo. Entonces por eso él aclara con esta palabra hermosa, célebre, dándonos ánimo a todos, mostrándonos primero la realidad, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo lo dijo y es una verdad presente para nuestras vidas. Es necesario. Seguramente si es necesario es porque lo necesitamos como seres humanos, dado a nuestra naturaleza que es tan difícil y complicada. Somos tan cambiantes, hoy pensamos una cosa, mañana otra. Por eso Hebreos 12:8 dice, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardo y no hijo. Está diciendo que como hijos, como un padre disciplina a los hijos, así también Dios lo hace con nosotros. Por eso es tan necesario que lleguen las pruebas, las tentaciones, y que Dios las permita, porque Dios está utilizando todos estos escenarios para llevarnos a una dimensión superior. Sé que muchos a lo mejor estamos padeciendo luchas, pruebas, pero Dios está allí tomando el control, y es necesario que nos apeguemos a esta palabra de promesa. Quiero terminar con esta palabra que mencionó el mismo apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Y observe bien, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿De quién? De los hombres. En el escenario terrenal donde somos débiles, su espíritu se vivifica en nosotros y nos fortalece. Por tanto, dice Pablo, de buena gana, o sea, entendiendo, más bien me voy a gloriar en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tremenda palabra para emprender nuestro día a día, entendiendo una realidad existente que no debemos olvidar. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos fortalezca. Que a través de esta palabra Dios incremente nuestra medida de fe, para que cuando se presenten los escenarios de oscuridad, de prueba, de dificultad, tengamos claro que no va a ser más allá donde podamos soportar. Que Dios tiene cuidado detallado de nosotros para brindarnos el pronto auxilio cuando sea necesario. Es una garante que el Padre nos deja y la firma con puño y letra para nosotros a través de sus palabras. Espero que estas palabras hayan llegado a ti. Enhorabuena. Te mando un gran abrazo, te bendigo, y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una